Descubre 3 horas de relatos escalofriantes, secretos prohibidos y siniestros de noches lluviosas. El viento ululaba como un lobo hambriento mientras Camila cerraba la puerta tras de sí, sintiendo el golpe del aire frío tras un largo día en el mercado. La lluvia repiqueteaba fuerte en el tejado, creando un ambiente de inquietud. «Daniel, ven aquí», ordenó, su voz temblando ligeramente. Una sensación de desasosiego se apoderaba de ella al escuchar ecos lejanos de disparos, gritos desatados que parecían filtrarse a través de las paredes. Este era su barrio. Cada día era una lucha por mantener la calma, por reír en medio del caos. Pero esa noche la tensión era palpable. Daniel se removía entre sus sábanas, su pequeño rostro reflejando un miedo extraño. Al acostarse, murmuraba sobre un hombre, un extraño, que los observaba desde la calle. Camila frunció el ceño, asustada. No podía permitir que el miedo dominara su hogar. «Es solo un sueño, mi amor», susurró, intentando calmar su corazón acelerado. Pero pensó en los susurros que habían circulado entre los vecinos sobre un nuevo tipo de peligro acechando en la oscuridad. Eso era suficiente para alterar su paz. Esa mañana, la lluvia había dado paso a un cielo sombrío y opaco. Al salir a comprar poco pan y leche, se encontró con la mirada ansiosa de sus vecinos. «Mis gatos no han vuelto», dijo doña Clara, apretando los labios con nerviosismo. «He oído ruidos por las noches. Algo anda mal», agregó don Javier sacudiendo la cabeza. Camila sintió que el ambiente se cargaba de desconfianza y del horror que flotaba en el aire. Cada mirada evitaba el contacto. Cada conversación era un susurro nervioso. Lo que antes era solo ruido de fondo, ahora resonaba como el latido de un doloroso recordatorio de su vulnerabilidad. Al caer la noche, el sonido de un golpe en la ventana la sacó de su sopor. Daniel, con ojos grandes de miedo, balbuceó que el hombre del que había estado soñando estaba afuera. Camila sintió que la piel se le erizaba. Rodeó su pecho con los brazos, intentando apretar el nudo de preocupación que se formaba en su estómago. Se acercó a la ventana. La madera crujía bajo su peso. Cuando se asomó, los ojos brillantes de una figura oscura la observaron fijamente desde la acera. Su pulso se aceleró y el aire se volvió denso. La lluvia caía con furia, cada gota parecía un lamento, y entonces el murmullo creciente de los vecinos se torna gritos. «¡Es él, el extraño que se lleva a las mascotas!». Camila sintió un frío helado recorriendo su columna. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pasaron las horas en un suspenso aterrador. Camila se unió a un grupo de valentones, quienes decidieron enfrentar al misterio oscuro que había invadido su barrio. Sus corazones golpeaban como tambores de guerra mientras corrían por los callejones goteantes. Su mente corría a 1000 por hora, podía sentir que el verdadero terror estaba al caer. Y en un callejón sin salida, allí estaba él, el raro que había atormentado sus noches. La lluvia golpeaba con furia sobre sus cabezas, mientras los murmullos llenaban el aire. En sus ojos había una familiaridad incomprensible, y de repente todo dio un giro. El terror que habían sentido se convirtió en una horrible revelación. ¿Quién era realmente el extraño? El extraño dio un paso hacia adelante y el grupo retrocedió instintivamente. Camila sentía como si los ojos de él atravesaran su piel, como si pudiera ver cada rincón oscuro de su alma.
Su rostro, aunque cubierto de sombras, llevaba un marcado semblante de tristeza. «No vengo a hacer daño», murmuró con una voz profunda que resonaba en la noche empapada. «¡Mentiroso!», gritó uno de los hombres en el grupo. «¡Eres el que se lleva a los gatos de doña Clara!». Camila sintió un nudo en la garganta. La desesperación la llenaba. Deseaba que sus vecinos supieran que la única verdad en este momento era su propio miedo. «¿No veis? No se los llevo. Solo los cuido», continuó el extraño, levantando las manos, dejando caer líneas de agua de su abrigo. «Los animales están en peligro. No saben lo que acecha afuera». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Camila, y por un momento, solo por un momento, sintió piedad por él. Pero los gritos de sus vecinos la arrastraron de regreso a la razón. Un murmullo creció entre los presentes, cada voz un hilo que tejía un manto de temor. «Si no fueses culpable, estarías aquí, en tu barrio, no en la oscuridad», dijo una mujer con voz quebrada. Camila se vio atrapada entre la compasión y el miedo colectivo. Por un lado, el extraño parecía más humano, más real, que el monstruo que habían imaginado, pero por otro, la presión de la multitud la empujaba hacia la violencia. «Escucha, niños, vienen por ustedes». La advertencia fue como un grito del infierno resonando en sus mentes. Camila dio un paso adelante, pero el hombre se acercó más. «¿No entienden? ¿No ven el peligro?». De repente, el sonido de algo pesado cayendo interrumpió las palabras del extraño. Alguien informó que habían encontrado un gato. La discusión y el miedo estallaron en el aire. Algunos querían correr hacia la casa de doña Clara en busca de respuestas. Otros querían enfrentar al extraño directamente. Camila se sintió atrapada en medio del caos. Una chispa de violenta energía comenzó a formarse en su pecho. «¡No! ¡Deténganse!», gritó, intentando hacerse oír entre las múltiples voces. Pero el pánico alcanzó un nuevo nivel. El grupo se dividió entre los que deseaban atrapar al extraño y los que, guiados por la ansiedad, buscaban a los gatos. Los cristales de algunos autos estallaron y los gritos se intensificaron, convirtiendo la calle en un circo de locura. Camila tuvo que elegir, y a pesar de su corazón afligido, ella se precipitó tras la figura marcada por sombras. «¡Espera!», gritó, perdiendo la confianza en su propia decisión. El extraño, al darse cuenta de que ella lo seguía, giró rápidamente, y en sus ojos Camila vio un rayo de algo no humano. En un instante desapareció tras una esquina, como un susurro llevándose consigo su verdad y su pánico. Ahora sola, la lluvia continuaba cayendo, las gotas martillando su piel. Camila sintió el aliento gélido de un miedo profundo en su nuca. «¿Qué es lo que realmente está pasando?», pensó. La respuesta a su propia pregunta llegó como un ladrido en la lejanía. De repente, el aullido de un gato resonó claro en la noche, un sonido tan lleno de desesperación que pudo helar la sangre. La imagen de Daniel llenó su mente. ¿Qué estaba sucediendo? La búsqueda ardía en el ambiente mientras la niebla comenzaba a cernirse sobre el callejón. A medida que el aire se tornaba más denso, un brillo tenue brilló por la última calle. «¡Ven!», fue el susurro persistente que llenó sus oídos. Su corazón palpitaba rabioso, y el eco del miedo resonaba contra sus propios pensamientos. Esa luz era señal de esperanza o un abismo aún más oscuro. Sin darse cuenta, había cruzado a una nueva fase del terror, y lo que había comenzado como una simple búsqueda se tornaba en una cacería de secretos prohibidos. ¿A dónde podría estar llevándola esa luz? Cada paso la acercaba más a la verdad y al mismo tiempo a la desesperación. Un grito desgarrador quebró la noche, y justo en ese instante Camila comprendió que había más en juego de lo que nunca imaginó. Camila avanzó temblando hacia la luz. Cada paso parecía un eco en la oscuridad. La niebla espesa la envolvía,
como si intentara adueñarse de su esencia. «Daniel», gritó, su voz ahogada por el frío que calaba los huesos, pero nadie respondió. La claridad que había visto se desvanecía. ¿Era una burla de la noche? Mientras se acercaba, el brillo se tornó rojo, como el fulgor de un fuego moribundo. Sus pies descalzos se encontraban cada vez más pesados, como si la tierra quisiera atraparla. Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, formando figuras que danzaban al ritmo del viento. «¿Qué está pasando?», se preguntó, una parte de ella gritando que debía regresar, que el peligro acechaba, pero sus ojos estaban fijos en el resplandor. El aullido seguía resonando, pero esta vez se unió a una melodía inesperada que parecía atraerla, un canto lejano de desesperación. De pronto, un sonido cortante la hizo detenerse en seco. Un susurro, como el roce de una mano fría, le habló. «Ven, ven a jugar». Era una voz suave, pero impregnada de una sinisteridad que estremeció su ser. Con el corazón en la garganta, Camila trató de identificar de dónde provenía. «¿Quién está ahí?», preguntó, desafiando el miedo que amenazaba con devorarla. El silencio respondió. La niebla se espesó, casi tangible, y de repente la luz se intensificó, revelando un pequeño claro iluminado por un viejo farol que chisporroteaba en la oscuridad, como un faro en medio de la tormenta. En el centro, un grupo de gatos se encontraba acurrucado, sus ojos resplandecían como faros en la negrura. Pero, en vez de paz, una inquietud creciente la invadió. Los gatos la observaban, y algo en sus miradas la hizo dudar. Jamás habían visto esa clase de mirada en criaturas tan comunes. Casi con temor, ella se acercó más, pero cada movimiento de ellos le recordaba que no estaba sola. Entonces lo sintió. Un roce detrás de su cuello, frío como el acero. Camila se giró rápidamente, encontrando que la figura del extraño estaba detrás de ella, su rostro perdido en la oscuridad, pero su presencia era innegable. Sin dejar de mirarla, sus labios formaron un intento de sonrisa. «No temáis», dijo con un tono casi melodioso. «Los gatos son la clave». Camila no sabía si correr o permanecer ahí. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Daniel?». Su voz era un susurro quebrado y temeroso. La voz del extraño se desvaneció en el viento, pero el eco de su advertencia retumbaba en su mente. «Esa luz es más peligrosa de lo que crees». Sin poder contenerse, dio otro paso hacia los gatos, pero ellos se dispersaron, como si conocieran un secreto que ella ignoraba. Todo lo que había imaginado se tornaba sombrío, una sombra se apoderaba del claro. De repente, el farol titiló y con un chispazo se apagó. La oscuridad la envolvió de tal manera que su corazón dejó de latir por un instante. La respiración se volvía errática, mientras la voz del extraño volvió a resonar. «El tiempo se acaba, Camila. Debes elegir». En la obscuridad absoluta, sintió el frío de sus palabras helarle las venas. Y en el silencio que siguió, algo comenzó a moverse tras ella. Un siseo, un rugido que crecía en intensidad, como si las mismas sombras se revelaran. Camila dio un giro, y lo que vio la congeló en el acto. Una criatura emergiendo, tan oscura como la noche misma, con ojos que no reflejaban luz. «¿Qué deseas? ¿Salvarlos o salvarte?», murmuró. Y Camila comprendió que, en esa decisión, podía perderlo todo o encontrar la respuesta que había estado buscando. El rugido se volvió un grito ensordecedor y con un pánico desbordante su mente decidió. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la luz roja regresó de forma brusca, iluminar cada rincón de su ser. En ese destello vio visiones de Daniel, de los gatos y de su propio reflejo, desvaneciéndose. Camila supo que debía actuar, y lo que eligiera cambiaría todo. La elección estaba frente a ella, y el peligro acechante llegaba más cerca.
Podría enfrentarse a la verdad que se ocultaba en la noche o sucumbiría ante el terror que la rodeaba. Una sombra más saltó hacia ella y con velocidad aterradora se lanzó en su dirección. El momento de la elección había llegado. La oscuridad se abalanzó sobre Camila con la ferocidad de un océano embravecido. El rugido resonaba en sus oídos, un latido ominoso que parecía provenir del abismo mismo. «Salvarlos o salvarte». La frase del extraño retumbaba en su mente, un mantra aterrador cuya verdad aplastante la convertía en una línea delgada entre la vida y la muerte. Con el aliento entrecortado, miró a su alrededor. Las siluetas de los gatos, ahora dispersos, estaban esfumadas en la negrura, como sus esperanzas. Sintió la criatura detrás de ella, su presencia un peso que amenazaba con consumar el terror. «No hay tiempo», se repetía a sí misma, pero el pánico la mantenía paralizada. La luz roja comenzó a titilar. Cada parpadeo parecía un intento de advertirle. En cada chispa, las visiones inundaron su mente. Daniel, sonriendo, pero luego sus ojos, ahora vacíos. El farol que sostenía en su visión se convirtió en un símbolo de una promesa que nunca podría cumplirse. «Camila, no», fue el último eco de su voz, pero la imagen de Daniel se desvaneció. El rugido se volvía cada vez más cercano, más agresivo. Con cada latido, su instinto de supervivencia se hacía más fuerte. «Debo decidir», pensó mientras se giraba lentamente. El monstruo la observaba, su forma apenas distinguible, fluctuando entre sombra y sustancia. Con un movimiento rápido y casi involuntario, se encontró a sí misma gritando «¡Los salvaré!». Un rugido feroz alteró la oscuridad, como si la criatura hubiera asimilado su elección y estuviera lista para atacarla. Camila dio un paso atrás, tropezando con algo en el suelo. Era un pequeño gato negro que se encontraba arrinconado como si esperara a ser rescatado. Sus ojos brillaban con una intensidad especial, y en ese instante supo que esos seres no eran meras víctimas, sino guardianes de un misterio mayor. «Perdóname», gritó al gato, «te necesito». Pero el lugar se tornó más oscuro. Las sombras ya no eran solo ausencias de luz, sino entidades propias que giraban en torno a ella, susurrando en un lenguaje incomprensible. Camila cerró los ojos con fuerza, deseando que el caos cesara. «Deja de pelear, solo entra». La voz del extraño se deslizó en su mente como un veneno. Su corazón ahora tenía la certitud del terror, una ansia por comprender su destino. Abría los ojos, y la criatura estaba más cerca, su aliento helado rozando su cara. Sentía como el miedo la invadía. Era una marea que llenaba cada rincón de su ser. En ese segundo de locura, vio la conexión. Cada gato tenía en su mirada la promesa de una vida, y por alguna razón, si ella podía abrir su corazón, tal vez hubiese una solución a su dilema. «¡Contigo!», exclamó, señalando al gato negro que había encontrado. En su mirada percibía un destello de entendimiento, como si aquello siempre hubiera sido parte de un destino compartido. Antes de que pudiera procesar, una sombra mayor se abalanzó sobre ella. Había llegado el momento. Con todos sus músculos tensos, Camila se lanzó hacia el gato, sintiendo cómo la sílaba de su elección reverberaba en el aire. «La luz traerá la verdad». De pronto, el fuego del farol se encendió con fuerza, iluminando no solo el claro, sino las sombras danzantes. Camila se sintió envuelta por un aura de energía, pero el sonido del ruido gutural escalofriante la rodeaba aún, amenazante. La mezcla de luces y sombras creó un espectáculo inquietante. La criatura, momentáneamente desorientada, se detuvo. «Es ahora o nunca», pensó mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Pero lo que se erguía ante ella, entre el terror y la esperanza, desdibujaba la realidad. El gato negro maulló con un tono que resonó dentro de su ser,
y de repente, Camila comprendió que había más en juego de lo que había imaginado. De un salto brutal, la sombra se lanzó hacia ella. Camila debe decidir. ¿Iba a salvar a los gatos, a Daniel o a ella misma? En ese cruce de caminos, lo que nunca se esperó cambiaría el rumbo de la noche. Despierta, y en un instante, su vida pendía de un hilo. Pero, ¿podría aún sobrevivir a su propia elección? La luz del farol iluminó el rostro de Camila, revelando el terror que la consumía. Las sombras comenzaron a moverse con vida propia, arrastrándose como serpientes por el suelo. El maullido del gato negro resonó en sus oídos, uniéndola a él de una manera inexplicable. Sin embargo, el peligro estaba ahí, palpable, dispuesto a desatar su furia sobre ella si no tomaba una decisión. La criatura se detuvo, escudriñando la tenue luz como si la quemara. En ese instante, Camila sintió que el tiempo se desaceleraba, como si todo en el universo se hubiera detenido. Las voces en las sombras se volvieron más intensas, proyectando sus miedos más profundos sobre ella. La esencia de lo desconocido estaba abrazando su mente, y el único latido que escuchaba era el de su corazón golpeando con fuerza. «¡Aguanta! ¡Aguanta!», gritó en sus pensamientos, pero la criatura estuvo a un paso de ella. Era un ser sin forma, como un torrente de oscuridad mezclada con garras afiladas que rasguñaban la realidad misma. Cada brisa que le acariciaba la piel parecía empujarla hacia el abismo. Con un gesto frenético alzó el farol. La luz expandió su alcance. El gato negro, atraído por el brillo, dio un paso adelante, sus ojos centelleantes, reflejando una sabiduría milenaria. En ese momento fugaz, la conexión se forjó más fuerte. Camila vio a Daniel reflejado en los ojos del gato, sus sonrisas entrelazándose, ambos unidos en una danza de luz y sombra. «Si nos unimos, podemos combatirlo», murmuró al gato, aún temblando. Antes de que pudiera formular otra palabra, la sombra se retorció y se lanzó hacia ella. Era como un torbellino de desesperación, un grito sin voz en búsqueda de una presa. En un instante, la oscuridad pareció quedar atrapada en la luz del farol, como si temiera el fulgor que emanaba del pequeño objeto. «¡Por ellos!», gritó Camila, su voz resonando en la oscuridad. El farol brilló con una intensidad inesperada, llenando el claro de energía radiante. Las sombras retrocedieron, y las criaturas que la rodeaban comenzaron a desvanecerse como si el miedo pudiera ser deshecho por la fuerza de la esperanza. Los gatos se acercaron, formando un círculo alrededor de Camila, y en su unión, una melodía extraña comenzó a resonar. Era un canto que hablaba de la vida y la muerte, de sacrificios y promesas incumplidas. Sin embargo, la criatura no estaba dispuesta a rendirse. Con un rugido que sacudió el aire, se lanzó de nuevo hacia la luz, pero la osadía de Camila la empoderó. La luz del farol se intensificó al compás del creciente desespero. Todo lo que había querido proteger relucía con una energía vibrante. Los gatos, la promesa de Daniel. De repente se sintió un chispazo en su interior, una energía que jamás había experimentado. Era como si ella misma se convirtiera en parte de esa luz, como si lo que sentía fuera más poderoso que cualquier sombra. «Nunca te tendré miedo», bramó, recordando los ojos vacíos de Daniel, la angustia que ella no podía permitir nuevamente. Pero mientras la luz se expandía, en el fondo de su mente surgió otro pensamiento. ¿Y si las sombras también tienen su historia? La noción la sorprendió, y una fracción de segundo de duda surgió. La criatura, a medio paso de ella, se detuvo y titubeó, su rugido transformándose en un lamento profundo. «Piensa, Camila, piensa», se decía a sí misma. Las sombras, tal vez, también eran parte de una historia olvidada, una que podría cambiar el rumbo de todo lo que conocía. Pero, al mismo tiempo,
podría ser un lugar al que jamás desearía volver. La luz y las sombras estaban a punto de chocar en un clímax irrevocable. Camila sabía que su decisión no solo afectaba su destino, sino el de todos a su alrededor. La pregunta que podía cambiarlo todo estaba a punto de escapar de sus labios. ¿Qué harías tú, gato? ¿Perdonarías o pelearías? Y mientras se preparaba para lo que vendría, una revelación la impactó. Cada vida, cada elección la estaba acercando a un secreto prohibido, una verdad que podría devastar o sanar. En ese instante, la noche se tornó aún más oscura, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. ¿Sería capaz de descubrir los secretos de la oscuridad? Se preguntó, sintiendo que el verdadero peligro aún estaba por llegar. La criatura seguía en pie, inmóvil, como si se debatiera entre el impulso de avanzar y un temor atávico hacia la luz del farol. Camila sintió que sus piernas temblaban, pero el eco del canto de los gatos la ancló a la escena. Cada maullido resonaba como un mantra, una invocación ancestral que parecía desafiar lo desconocido. ¿Perdonar o pelear? La duda se rebotó en su mente como un eco interminable. ¿Podría la sombra ser algo más que desolación? Miró hacia el gato negro, buscando respuestas en aquel resplandor hipnótico de sus ojos. La oscuridad a su alrededor se estremeció, vibrando con un poder pulsante. Camila notó que a sus pies las sombras comenzaban a formar figuras, dibujando rostros que parecían estar atrapados en un eterno grito de angustia. Eran las almas de aquellos que una vez habían sucumbido al terror, sus miradas clamando por liberación. Un escalofrío recorrió su espalda. No eran solo sombras, eran memorias perdidas, avisos de un pasado sombrío. ¿Qué hicieron para terminar así?, murmuró Camila, su voz un susurro temeroso. La criatura la observaba con curiosidad. Sus garras, antes amenazadoras, comenzaron a ceder ante la luz. De repente, un relámpago iluminó el bosque, revelando por un instante la deformada figura de la sombra. Sus ojos, oscuros como el abismo, parecían buscar algo, tal vez respuestas en ella. Fue un momento revelador. La angustia no era solo de miedo, sino también de dolor. Camila hizo un movimiento. ¿Quieres hablar?, preguntó, su voz temblando, más por la incertidumbre que por el terror. La sombra osciló, y un susurro escalofriante le hizo eco en la mente. ¿Quién te atreves a interrogarme? Sus palabras parecían ser un torrente de viento frío, rasgando la frágil atmósfera. La criatura se inclinó un poco más hacia la luz, y el farol brilló con más fuerza, como si la conexión que había con los gatos se viera intensificada por cada susurro. Camila sintió que ese era el momento clave, la última oportunidad de abrir un portal hacia un entendimiento más profundo, a un diálogo que tal vez nadie había intentado antes. «Te ofrezco una oportunidad», dijo, la convicción creciendo en su pecho. «Cuéntame tu historia, y quizás el miedo que llevas dentro se disuelva. Quizás podamos encontrar paz juntos». El rugido del viento se detuvo. La sombra se estremeció, y los ojos oscuros se llenaron de lágrimas iridiscentes que caían como perlas sobre el suelo. En ese instante, algo se rompió dentro de la criatura, y la luz parecía absorber su incertidumbre, iluminando su esencia con un brillo tenue pero palpable. Las figuras a su alrededor comenzaron a disolverse, como si entendieran que la noche prometía un nuevo amanecer. Sin embargo, en lo profundo de la sombra, un destello de furia se aferraba, una voluntad de resistir. «¿Qué harías tú por los que sufren?», volvió a susurrar, y un escalofrío recorrió a Camila. El momento se tornó tenso, y ella sintió el peso de la pregunta. «No puedo ofrecerte eso. No en mi nombre», lanzó, sabiendo que una respuesta evasiva podría sellar su destino.
La sombra tomó forma, expandiéndose y encogiéndose, como si luchara contra sus propios demonios. La atmósfera palpitaba entre luces y sonidos extraños, un canto que sólo ella parecía poder escuchar. Camila sabía que estaba sola en su misión, que el verdadero desafío no era solo enfrentar a la oscuridad, sino también mirar hacia adentro, a sus temores más ocultos. La noche todavía tenía sus secretos guardados. Voy a descubrirlos, o quedarme atrapada entre el miedo y la conexión, se preguntó con desespero, sintiendo que el momento crucial se acercaba. Sin previo aviso, el farol parpadeó. La luz temblorosa dio paso a una oscuridad profunda que empezó a engullirla. Camila se resistió, pero sentía que era arrastrada hacia el abismo, un remolino de sombras y luces. La voz de la criatura resonó más fuerte, más cercana, un eco que retumbaba. Elige entre un grito y un susurro, Camila. Tu decisión trazará el final. Y en la creciente oscuridad, la pregunta la acechaba. ¿Estaba lista para enfrentar su propio miedo? ¿O se perdería en el abrazo helado de un destino desolador? La tensión presionaba su pecho como un plomo. La respuesta estaba a punto de revelarse. La oscuridad se tragó el resplandor del farol, y Camila sintió como el aire se volvía denso, espeso, casi irrespirable. La voz de la criatura resonaba en su mente, como un tambor lejano que iba acercándose con cada latido de su corazón. ¡Elige! El eco se repetía, reverberando en cada rincón de su ser. En ese instante, una ola de miedo genuino la invadió, como si el propio bosque hubiera cobrado vida para aplastarla. Con un movimiento abrupto, la criatura alzó una de sus garras hacia el cielo, como si quisiera desgarrar las nubes que cubrían la luna. «Elige», volvió a murmurar, y esa palabra se deslizó por la piel de Camila, como si la propia noche intentara penetrar en su alma. Ella podía sentir los ojos de la sombra en su interior, despiertos, observándola y esperando una respuesta que nunca había planteado en voz alta. «¡Grito!», gritó de pronto casi sin pensar. El miedo se adueñó de ella, pero esa elección era un acto de rebeldía, un intento por establecer su dominio sobre la situación. Si el terror debía encontrar su voz, que así fuera. Sin embargo, el silencio que siguió a su exclamación fue ensordecedor. La criatura pareció encogerse, y en un susurro, los ecos de un coro lejano comenzaron a sumarse al canto de los gatos, convirtiéndose en un himno luctuoso de advertencia. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las sombras en el bosque se movieron con un vigor nuevo, como si despertaran de un letargo eterno. «Erraste el camino, Camila», dijo la criatura, su voz ahora más profunda, resonando como un tambor de guerra. «El grito no puede liberarte, solo el susurro puede ofrecer redención». «¿Redención?», repitió insegura, sintiendo la presión del abismo rodeándola. «No entiendo. ¿Cómo puede un susurro traer paz a un mundo tan oscuro?» La duda se mezclaba con el aliento entrecortado que escapaba de sus labios. De repente, la visión se distorsionó. Los rostros de las almas atrapadas en las sombras comenzaron a acercarse a ella, reclamando su atención, gritando en silencio. Camila se sintió doblegada ante la súplica incesante de aquellos que habían perdido todo. Sus ojos reflejaban la desesperación y, en el fondo, un deseo de ser escuchados. «¡Cálmense!», exclamó Camila, levantando sus manos en un intento por contener la tormenta de emociones que se desataba a su alrededor. Pero en lugar de calma, la especie de multitud espectral que la rodeaba se volvió más inquieta. La criatura se mantuvo en silencio, observando, alimentándose de la tormenta de su confusión. «¿Qué les debo?», preguntó, ya casi al borde de la desesperación. «¿Qué puedo hacer por ustedes?». Las sombras giraron a su alrededor, dibujando historias de traiciones, decepciones y olvidos. Cada figura parecía hablar a través de los gestos de sus agonizantes rostros, y sin advertirlo, Camila comenzó a inundarse de imágenes.
un niño perdido en su propio hogar, una madre que no pudo salvar a su hijo, un ciclo de dolor encadenado por decisiones erróneas. Mientras la tempestad de visiones la aplastaba, un solo pensamiento se afianzó en su mente. La manera de traer paz es enfrentando el pasado, no huyendo de él. Entonces, el farol volvió a parpadear con fuerza, como si le diera coraje. «Susurro», murmuró su voz más firme, te elijo a ti». El bosque pareció calmarse, pero una corriente de energía revitalizó la oscuridad. La sombra se acercó, disimulando su furia con curiosidad. Sus ojos, antes oscuros y amenazantes, ahora eran espejos en los que Camila podía ver su propio reflejo. «¿Estás dispuesta a escuchar?», preguntó la criatura, un giro en su tono que llenó a Camila de esperanza. Sin embargo, el suelo empezó a temblar nuevamente, esta vez con más fuerza, como si la noche misma profetizara un peligro inminente. Pero lo que ella no sabía, pensó, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor, era que su decisión podría atraer lo más oscuro de aquel abismo. Al fondo, un rugido ensordecedor resonó, y las sombras comenzaron a formar un remolino a su alrededor, envolviéndola, mientras la criatura sonreía, revelando unos colmillos afilados como dagas. En ese instante, Camila se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba, y con un grito ahogado en su boca, decidió que tenía que ser más valiente de lo que jamás había sido. Sin embargo, la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Podría realmente enfrentar los secretos que acechaban en la noche, o se convertiría en otra sombra más, condenada a vagar por el bosque eternamente? La criatura se acercó aún más, envuelta en sombras que parecían absorber la luz que intentaba escapar del farol. Camila podía sentir su aliento helado como si el mismo invierno quisiera abrazarla. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación pareciendo un grito sordo, un aviso de que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino. «¿Qué necesitas escuchar?», preguntó Camila, temiendo las respuestas que las sombras pudieran ofrecer. «No tengo nada que ofreceros». Pero la criatura solo rió, un sonido gutural que reverberó entre los árboles. «Hay secretos que llevan siglos en la oscuridad. Tu elección ha despertado ecos que se creían olvidados. Escuchar es solo el comienzo». De repente, el remolino de sombras se detuvo, como si una mano invisible lo hubiese sujetado. La criatura extendió su garra, y con un gesto amplio, deslizó el aire, creando una puerta de oscuridad que se abría ante Camila. «Atrévete, Camila, atrévete a mirar lo que has ignorado». Sin poder contenerse, sintió un impulso casi irresistible hacia esa abertura. Las sombras a su alrededor emitieron susurros, eran más que palabras, eran lamentos, súplicas desesperadas por ser recordadas. Se licearon en su mente, cada una más intensa que la anterior, hasta que se convirtió en un murmullo ensordecedor. Yo no puedo», balbuceó, pero ya era tarde. La atracción hacia la negrura era poderosa, y con un paso se encontró en un lugar distinto, como si hubiera cruzado un umbral que la separaba de la realidad. Allí, el aire era aún más pesado, cargado de memorias olvidadas. Camila vio escenas desdibujadas, fragmentos de vidas que alguna vez habían sido enteras, pero ahora eran solo ecos. Una figura se destacó entre las sombras, una mujer, con ojos tan vacíos como el abismo mismo. La mujer alzó la mano, su rostro distorsionado por el dolor. «Necesitaba tu ayuda», dijo, y su voz llegó como un eco distante. «¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nunca volviste?». Camila sintió que su pulso se detenía. «¿Quién eres?», balbuceó, la imagen de la mujer atrayendo recuerdos que preferiría mantener ocultos. Frases y momentos olvidados comenzaron a brotar en su mente, promesas rotas, caminos no tomados. La figura se acercó más,
su tristeza casi palpable. «Solo tú puedes liberarnos», continuó. «Alguien debe cargar con nuestra carga». «Pero no sé cómo», respondió Camila, ruborizada por la culpa que comenzaba a calar en sus huesos. «No tengo el poder para resolver vuestros tormentos». El bosque resonó, y el lamento de muchas almas se alzó junto a la figura. La mujer se desvaneció lentamente, pero su voz seguía viva en el aire. «Los secretos que guardas son peligrosos. Te han hecho prisionera, y también a nosotros». Con un miedo palpable, Camila miró a su alrededor. Las figuras espectrales comenzaban a encerrar su camino, formando un círculo de sombras inquietas. «Si no enfrentas tu pasado, estarás condenada a compartir nuestra pena por la eternidad». El suelo tembló de nuevo, esta vez más feroz que antes. Las imágenes de su vida pasaban ante ella como un torrente, abrumándola, y cada una resultaba más desgarradora que la anterior. Sentía que el terror se apoderaba de ella, un horror primitivo que pulsaba en sus venas. «Es un sacrificio», pronunció la criatura, que había sido un espectador silencioso todo este tiempo. «Nadie sale de esto sin pagar el precio. ¿Estás dispuesta a ello?» Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, la decisión la invadía, el terror a no ser suficiente era abrumador. «¿Qué precio?», preguntó sintiendo que la oscuridad se cerraba sobre ella, casi como si le diera un abrazo de muerte. Lo que no sabía era que las sombras ya estaban listas para reclamarla, y así, en el ocaso de la elección, la siguiente pregunta zumbaba en su mente. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para redimir no solo a las almas atrapadas, sino a sí misma? Las sombras apretaban a su alrededor, ansiosas por recibir la respuesta. La presión en el aire se volvió casi tangible, como un manto de plomo que aplastaba el pecho de Camila. Cada respiro se hacía más laborioso. «¿Qué sacrificio?», repetía en su mente, pero las sombras no respondían. Sus rostros eran un mar de agonía y desesperación, mientras el murmullo de sus lamentos se tornaba en un grito ensordecedor de súplicas. «Lo que escondes, lo que olvidaste, debe ser recuperado», resonó la voz de la criatura, su figura alargándose y encogiéndose, como si la oscuridad en la que habitaba estuviera viva. Los ojos de Camila se movieron rápidamente de un espectro a otro, cada uno con historias dolorosas y rostros familiarmente distorsionados. «¿Por qué me miran a mí?», preguntó, su voz temblando y resonando con el eco de sus propios miedos. Las almas parecían comprender su confusión, porque su murmullo colectivo se volvió sutil, casi comprensivo. El suelo vibró nuevamente, y las sombras comenzaron a girar en torno a ella, formando un remolino de lamentos y recuerdos. Una voz, más clara que las demás, se alzó por encima del ruido. «Nosotros te conocíamos, desde hace tiempo, pero tú olvidaste». «¿Olvidé qué?», preguntó Camila, el pánico abriéndose paso a través de su confusión. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo cómo los recuerdos olvidados luchaban por salir. Visiones de risas, de promesas hechas al borde del abismo, de momentos felices que se rompían como cristal bajo presión. Todo se agolpaba en su mente. «Abbott, el pueblo, todo lo que dejé atrás», exclamó, recordando las historias que había enterrado junto con sus raíces. Había escapado de aquel lugar, huyendo de sus propias sombras, pero ahora esas sombras la habían encontrado. Las almas comenzaron a acercarse, las oscuras figuras tomando la forma de aquellos tiempos pasados, el asesinato de una vida olvidada, un amigo traicionado, una decisión que había marcado el destino de muchos. Camila se sintió abrumada por la culpa. «No puedo cambiar lo que sucedió», sollozó. «No puedo volver». «Pero debes hacerlo», insistió la sombra que era la mujer, sus ojos ahora brillando como estrellas en la noche.
Debes romper el ciclo, o todos permaneceremos atrapados aquí, para siempre. Sus palabras resonaban con una verdad dolorosa. Camila entendía que su pasado la seguía. «Tienes que tomar una decisión», instó la criatura, acercándose, su aliento gélido envolviéndola. «Potencial en tus manos. Los sacrificios no son en vano si significa liberar a quienes sufren». Un destello de luz la atravesó. La oportunidad de redimirse no solo a sí misma, sino a todos esos que habían sufrido debido a sus decisiones pasadas. «¿Sacrificio?», pensó. «¿Qué tal si, al dejar ir aquello que me ata, también liberó a los demás?» Un ruido sordo interrumpió la reflexión. Desde un rincón oscuro de aquel reino de sombras, una risa escalofriante resonó. Algo emergió entre las tinieblas, una figura grotesca, con ojos como carbones encendidos y una mueca que desdibujaba cualquier forma de humanidad. «Pensabas que puedes simplemente escapar. No te dejaré ir tan fácilmente». La criatura se volvió, amenazante. «El tiempo corre, Camila. La elección es tuya, pero si no la haces pronto, todo se desvanecerá». Camila se sintió atrapada entre sus propios remordimientos y el terror que abrumaba su ser. Con las sombras presionando en torno a ella, comprendió que debía elegir: arriesgarse a volver y enfrentar la verdad que tanto había temido, o permanecer ahí y ser consumida por las mismas sombras que sufrían en silencio. La angustia era palpable, el dilema marcado por la urgencia. ¿A qué estás dispuesta a renunciar para liberar no solo a ellos, sino a ti misma? Mientras la figura grotesca se acercaba, las almas comenzaron a gritar. Una decisión inminente pulsaba en su pecho, el eco de su corazón resonando con cada latido. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para enfrentar sus demonios y tal vez liberar a aquellos atrapados para siempre? Y así, en ese torbellino de desesperación, la pregunta final se plantó en su corazón. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo atrás, incluso a ti misma? La luz del farol parpadeaba, luchando contra la obscuridad que se cernía sobre Camila como un manto pesado. La figura grotesca de la sombra estaba cada vez más cerca, sus ojos ardían con la antorcha de un fuego voraz que amenazaba con consumirla. El eco de las almas atrapadas retumbaba en su mente, clamando por liberación. «¿Qué tienes que perder?», susurró la criatura, acercándose aún más. Sus palabras eran como un veneno, carcomiendo el poco valor que le quedaba. Camila sintió su cuerpo temblar, pero en el fondo de su ser una chispa de determinación comenzaba a avivarse. «No puedo permitir que esto continúe, no puedo seguir huyendo», murmuró para sí misma, recordando el brillo de los ojos de Daniel, su pequeño, su hogar. De repente en su corazón algo se quebró. «No puedo quedarme aquí y hacer nada», dijo en voz alta, y su voz resonó como un tambor, firme y desafiante. «No puedo arrastrar a otros a esta condena, debo enfrentar mi pasado». Las figuras ominosas a su alrededor comenzaron a difuminarse inquietas, como si comprendieran la magnitud de sus palabras. «Pero, ¿qué sacrificio estás dispuesta a hacer?», retumbó la voz de la criatura, aún acechante. Camila cerró los ojos respirando hondo. Las memorias comenzaron a fluir, las risas que alguna vez llenaron su hogar, las amistades que había dejado atrás, los sueños que había enterrado. Cada recuerdo era un lazo, y al romperlos sentía cómo su alma se aligeraba. «Lo que más temo es perderme a mí misma», confesó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Pero sé que tengo que dejar ir el pasado, enfrentar a quienes he traicionado, incluso si eso significa perder a la Camila que conocía». El farol brilló con más intensidad, arrojando un cálido resplandor sobre las sombras. De repente, los ojos de las almas fueron inundados de luz por primera vez.
La oscuridad titiló, parpadeando como si se tambaleara ante el poder de su decisión. «Camila», resonó la voz del extraño, «tú puedes hacerlo. Tienes el poder de liberar a aquellos que se han perdido, pero debes dar un paso firme, enfrentar lo que viene». La criatura grotesca se rió, un sonido escalofriante que llenó el aire. «Tu sacrificio será en vano, no podrás escapar de lo que eres», le dijo, mientras las sombras comenzaban a cerrar el espacio a su alrededor. «¡No!», gritó Camila, levantando el farol con todas sus fuerzas. «Me enfrentaré al pasado. Elijo el camino del perdón, elijo romper este ciclo». Y al pronunciar esas palabras, sintió que una corriente de energía iluminaba cada rincón de su ser. El farol estalló, iluminando todo a su alrededor con un fulgor vivificante. Las sombras comenzaron a gritar, sus lamentos transformándose en ecos de liberación al ser tocadas por la luz. Y, mientras el frío de la criatura la envolvía, Camila sintió cómo cada una de las almas atrapadas empezaba a elevarse, liberándose de su tormento, dejando atrás el peso del dolor. «Eso es, deshazte de tus miedos», instó el extraño, su figura gradualmente iluminándose en su propia verdad. Una imagen familiar se formó en su mente, varias sonrisas, miradas de amor y ternura, hombres y mujeres que sufrirían por lo que ella había abandonado. En su lucha por liberarse, comenzaba a comprender que su fuerza no podía ser medida solo en sus propias convicciones, sino en el amor que brindó, aunque no siempre de manera perfecta. Con el pulso del mundo latiendo en su pecho, Camila extendió los brazos hacia la sombra grotesca. «No tengo miedo de lo que pueda pasar. Elijo perderme para encontrarme a mí misma nuevamente. Te enfrento». En ese instante, el farol refulgió con una luz tan brillante que el bosque entero pareció detenerse. «¡No!», bramó la criatura, retrocediendo como si fuera quemada por la luz. En un momento, el bosque vibró con la sinfonía de un final espléndido. Las almas lanzaron un grito de júbilo, y con un solo movimiento de sus manos, la negrura que había oprimido su ser se desvaneció. La luz se disipó suavemente, y a su alrededor los gatos regresaron, agrupándose en su camino. Camila se sintió renovada, liberada del peso del miedo y la culpa. Sus voces, antes un eco, ahora se unían en un canto armonioso. «¡Camila!», resonó una voz familiar, y al girarse vio a Daniel corriendo hacia ella. Sus ojos relucían de alegría. «¡Lo hiciste! ¡Lo lograste!». Cae en sus brazos, y el amor la envolvió más fuerte que cualquier miedo. A medida que la noche comenzaba a desvanecerse, comprendió que cada elección que hizo había sido parte de su viaje. Ella podría haber perdido mucho, pero había encontrado paz. El sendero no siempre sería fácil, pero llevaría con ella las lecciones aprendidas. La figura del extraño se desvaneció en la bruma matutina. No era un ladrón, sino el guardián de secretos, ahora liberado por el poder del perdón. Camila no miraría atrás, y con una risa llena de esperanza, caminó de la mano de su hijo hacia un nuevo amanecer. La tormenta había pasado, la noche oscura había revelado secretos, pero más aún, había dejado en claro que a pesar de los fantasmas del pasado, la luz siempre encontraría un camino para renacer. Ahora que hemos llegado al final de esta emocionante historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tengo preparadas para ti. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Quiero saber qué opinas. También compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú eres parte de nuestra historia.